Muy buenas. Aquí estamos de vuelta en la sección de la visión del editor después de una semana de eclipse. Me temo que en estos momentos, entre las restricciones ligadas a la pandemia del coronavirus, pasarme todo el día con la máscara, las horas extras, los consejos escolares, la preparación de mis oposiciones, los turnos de guardia con los bomberos y demás, he terminado talmente agotado que, lamento decirlo, no he tenido fuerzas para continuar con la editorial esta semana. Ayer, sin embargo, decidí que, bueno, que ya toca volverse a poner las pilas. Hemos empezado otra vez a retomar el ritmo y aunque todavía no he terminado con los consejos escolares, hoy hay que decir que mis alumnos me han dado muchas energías para continuar con esto. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando el tema de los mundos virtuales y el tema pues de Internet y demás, y ha salido una comprensión oral en la que salía un booktuber, un youtuber que se dedica a hablar de libros, el coleccionista de mundos, igual lo conocéis algunos, y ha llamado mucho la atención a mis alumnos y en la comparativa ha salido pues el tema de cómo va aquí el videoblog, que evidentemente no llega a los 230.000 seguidores de la competencia, pero que va creciendo poco a poco. Y como son encantadores, pues mis alumnas de PST2S2 han dicho que les di a la dirección que se iban a suscribir y tal. Así que si veis que hay una explosión ahí de suscriptores, pues ya sabéis de dónde vienen. Y en cualquier caso, este videoblog de hoy, si lo ven, que seguramente no lo verán, va dedicado a ellas. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Aquí vamos a hablar de un hito en la carrera de Calabazas en el Trastero. El Calabazas en el Trastero especial POE. Aunque este año es difícil de creerlo, el año pasado seguramente también, los Calabazas en el Trastero han marcado el ritmo de publicaciones de Saco de Huesos desde el mismo comienzo de la editorial y con Calabazas en el Trastero, el especial POE que dedicamos por el bicentenario del nacimiento del autor, del escritor de Boston, batimos todos los récords. Habíamos tenido 30 y pico relatos en entierros, 60 y pico en arañas, que habíamos duplicado, y aquí saltamos a 165 relatos. Fue una auténtica barbaridad, estábamos increíblemente contentos de la repercusión que tenía la convocatoria y muy muy honrados de ver que la gente, pues oye, respondía a la llamada de Calabazas en el Trastero. Están positivamente impresionados por la calidad de la edición, los ecos que iban viniendo en las pocas reseñas que fueron saliendo y lo que se iba hablando en los foros. Muy rápidamente, en el primer año, Calabazas el Trasteo se convirtió en una especie de pequeño referente en una de esas publicaciones en las que los escritores de género tenían ganas de aparecer. Y eso nos llenó de orgullo y sin duda nos dio muchas energías para el arranque, que es siempre uno de los momentos más complicados. Dicen que los proyectos literarios tienen tendencia a cascarla en el segundo año, cuando se te acaban las ilusiones y todavía no hay eh, un retorno positivo del tema. Calabazas en el Trasteo nos sentimos muy arropados desde el principio y el especial POE fue sin duda un número que nos dio muchas alas, muchas fuerzas. Lo hemos reeditado hace poco. Me temo que yo todavía no tengo mi edición en papel, porque no he pasado por Zaragoza, con lo cual no he podido ver todavía en físico la segunda edición. Pero bueno, esta ya no es la que está a la venta, esta ya es coleccionista, esta es vintage. Y la otra, pues los relatos están corregidos nuevamente, ha habido una remaquetación ya con la tipografía que utilizamos en la editorial e incluso le dimos una vuelta de tuerca a la portada por aquello de celebrar la segunda edición, aunque esta francamente a mí me encanta. Bien, ¿qué podemos contaros de Calabazas en el Trastero especial POE? Pues bueno, como es evidente, dentro de los 165 relatos hubo mucha posibilidad de elección y nos quedó una antología muy muy variada y una antología muy muy potente. Y estoy particularmente orgullosa. Empezaba con un prólogo de Rubén Serrano en el que nos metía en harina y nos hacía un pequeño homenaje ya al escritor de Boston. Ahondar sobre la figura de Edgar Allan Poe es quizá redundante. Creo que no hay escritor o aficionado al género fosco, al terror, no hay lector que no conozca la obra de Edgar Allan Poe. A mí una de las cosas que siempre me soliviantó mucho es que nos lo vendieran principalmente como el autor que fundó el género de detectives.
porque aunque sin duda fue uno de los géneros a los que aportó muchísimo, para mí Edgar Allan Poe es un autor que decidió voluntariamente ahondar en el género fantástico, explotarlo hasta límites insospechados, revolucionó todo lo que es la literatura de terror, no ya solo por su calidad técnica, tanto dentro de lo que es el relato corto, como la poesía, como gracias a su gran calidad de escritor, sino porque además tuvo un auténtico afán de mostrar que el género fantástico era mucho más que un divertimento, vamos a decir, particular o peregrino. Él realmente vio todas las posibilidades que esto tenía y exploró muchas vías. Vías muy intimistas en las que nos habla pues, de sus propios dramas personales, familiares, de los que nos habla del amor, del desamor, también desde un punto de vista muy cercano al horror cósmico, porque abordó también todos los temores metafísicos de la existencia, la vida tras la muerte, quiénes somos dentro de este entramado de las cosas. También coqueteó con la ciencia ficción, porque algunos de sus relatos, en los que sin duda gira alrededor de la muerte, lo hace desde un punto de vista muy científico, planteándose cuestiones muy humanas. Y también, qué duda cabe, sobre el tema policíaco, ya lo hemos dicho, no es solo los relatos que tiene detectivescos, sino también otros que están muy relacionados con lo que sería la novela negra. Pues por ejemplo como El barril amontillado, que es una magnífica obra en la que el autor nos lleva de la mano a través de un escenario muy inquietante relacionado con la novela gótica, unos escenarios oscuros y demás, y que acaba mostrándonos pues, lo peor de la naturaleza humana y un entramado bueno, que tiene mucho que ver en la novela negra por aquello de disimular el cadáver y todas estas cosas que van ligadas a este género. Bien, evidentemente Edgar Allan Poe, tanto como persona, por su particular vida, como por la riqueza de su obra, nos daba un abanico de perspectivas para abordarlo enorme, magnífico. Y eso jugó también muy a favor de la convocatoria. Porque sí que es cierto, y esto lo comento porque forma parte del tema de la visión del editor, recibimos muchísimos, pero muchísimos, muchísimos relatos que orbitaban en torno a lo mismo. Evidentemente hay temas que llamaron muchísimo la atención, como el tema de los entierros prematuros, y hubo otros que quedaron más soslayados, o se quedaron más en el olvido. Yo, por ejemplo, eché un poco en falta más relatos en torno a la máscara escarlata y a todo el tema de la peste, que me parece muy sugerente. Y muchos se centraban más, pues, como digo, en el tema del entierro prematuro. Sin duda, ha sido una de las cosas que más ha habido marcar a los lectores. La panoplia de cuervos no faltó, aunque evidentemente era un tema muy complicado de abordar. Y un tema que a mí personalmente me gustó mucho fue que hubo como decir, muchos homenajes más bien tangenciales, en el sentido de que no retomaban una obra y la reelaboraban directamente, que esto es algo que vi en muchas antologías homenaje, que las hubo muchas aquel año, y que dota de un particular interés a este Calabazas Especial Poe porque le da más riqueza. Es decir, hubo autores que no se limitaron a abordar la trama y el escenario, a reincidir sobre la trama y el escenario, vamos a decir, sino que buscaron propiamente el alma de los relatos, el simbolismo, los motores que hay detrás de esto, de la creatividad de Poe. Y eso yo creo que ha dotado una gran riqueza a esta antología. Una particularidad que también encuentro muy curiosa es que dentro de la gran competición que hubo por entrar dentro de la convocatoria, entraron muchas plumas femeninas, hubo muchas autoras. Y esto me reafirma en una cosa que descubrí en Nocte, y es que aunque tenga una visibilidad menor en muchas obras generales dentro de la literatura de terror, cuando se trata de excelencia, el número de autoras es sorprendentemente elevado si lo comparamos con el grueso del pelotón. Y esto no te lo veíamos en el tema de cuántos socios numerarios éramos, la gran mayoría éramos hombres, y cuántas socias de honor teníamos. Ahí la gran mayoría eran mujeres. Y este es un tema que me ha hecho reflexionar mucho, y yo a veces creo que tal vez no demos con el chiste de las temáticas o de la difusión de las temáticas en Calabazas en el Trastero,
Y esto es lo que haga que no lleguen al suficiente número de autoras como para que su representatividad dentro de los números sea mayor. Y bueno, es una cosa a plantearse. Si tenéis alguna idea, no dudéis a la hora de dejarla en los comentarios. Pero que sí, que efectivamente me interpela porque es curioso bueno, que claramente el nivel lo tienen. De hecho, esta fue una de las convocatorias más difíciles de entrar y proporcionalmente entraron más. Con lo cual no ese es el problema yo creo que es de participación o de difusión de las convocatorias que no llegan tanto a ese público objetivo en el sentido de público de autores, autoras que queremos que participen. Bien, una cuestión a reflexionar. Voy a abordar ya un poco el repaso de todos los relatos. Va a tener que ser rápido porque como me enrollo como las persianas, llevamos aquí ya 11 minutos. Y solo, pues eso, reiterar que la antología quedó muy equilibrada y muy interesante. El relato que habría era uno de los que a mí más me llamaron la atención y que reconozco que en su momento me dejó muy perplejo hasta el punto de que eh, casi me sorprendía que estuviéramos de acuerdo en que entrara. Es Berenice de Fashion, de Marta Gómez Iglesias, y es un relato que es muy elegante, y es muy elegante no ya por el escenario de la tienda esta de lencería en la que transcurre la trama, sino cómo se desarrolla. Es un relato que está lleno de elementos inquietantes, que tiene un desarrollo muy pausado y muy preciso, y que nos lleva a un cierre final por todo lo alto, que, como digo, es elegante en el sentido de la calidad de la ejecución. Es un relato casi hipnótico que te va llevando por sus recovecos y que tiene esa gran capacidad de seducción que curiosamente va muy mezclada con el propio escenario. Sin duda, un comienzo de antología muy original que decidió la antologista para esta ocasión y que creo que es muy acertado porque precisamente marca mucho las diferencias con tantísimas otras antologías de homenaje a Edgar Allan Poe. Aquí, desde el primer relato, se muestra que las cosas no se van a hacer quizás como estaban previstas, pero con una gran calidad, por el contrario, y con un gran respeto a la obra del autor de Boston. A partir de ahí pasamos a El protagonista, La última noche, un relato de Rosa Gelsomino Boetti, que de nuevo se sale del tiesto en el sentido de que no retoma una obra concreta de Poe, sino que funciona en torno a su figura y en particular yo encuentro que tiene una gran conexión con el lado poético de Poe. La prosa está muy cuidada, tiene un ambiente muy particular, muy fosco, en el que hay un lirismo subyacente muy grande. Estamos dentro de narrativa propiamente dicha, pero para mí el lado poético es clave dentro de esta historia que hay que descubrirla y que no está exenta de un gran simbolismo que encuentro muy interesante y muy pertinente dentro de lo que es el homenaje a la obra de Edgar Allan Poe. El siguiente relato, firmado por María del Carmen Guzmán Ortega, es Una noche en la penumbra. Y aquí, de nuevo, estamos ante una obra de una gran calidad, de la que me gustaría leeros un poco el comienzo. El presente inagotable de la infancia, como si el mundo se fuera a acabar de un momento a otro, como si no hubiera nada mejor que jugar y jugar hasta caer exhaustos. Héroes lampiños con espadas de cartón y purpurina, amas de casa montando sus fogones sobre piedras, cocinando hierbas y friendo ramitas como si fueran boquerones, vaqueros de Far West a horcajadas en escobas, princesas con diademas hurtadas del cajón de la cómoda de mamá, gritos, risas y alguna batalla campal a pedrada limpia. Es un relato que para mí encaja con, ¿cómo decir?, la sensación que yo tuve con Edgar Allan Poe cuando empecé a leerlo de niño. A mí me regalaron una antología que, como no, metía por delante El escarabajo de oro y todas estas historias un poco más, pues la carta oculta y todas estas que están un poco más relacionadas con el tema detectivesco. Y a mí lo que me fascinaba no era eso, sino esta maravillosa capacidad de creación de mundos que tenía Edgar Allan Poe. Y en particular de mundos oscuros. Ese tema de aleteo de cuervos, ese tema de los secretos familiares, ese tema de las cosas que se entreven en la familia. Y en ese sentido yo creo que el relato de María del Carmen Guzmán Ortega es un magnífico homenaje a este tipo ¿cómo decir?, de portal
que disfrutamos tanto de niños y que quizás olvidamos con el tiempo o que solo determinados autores con determinados resortes son capaces de volver a movilizar. Y para mí este relato lo consigue. Es uno de esos relatos que me hace conectar con ese lado de mi infancia maravillosa que me ha traído irremisiblemente hacia el tema fosco. De aquí saltamos a El traductor de Alejandro Vázquez Ortiz, que es un relato también muy particular, un relato que hace una especie de juego de espejos con la vida de Poe y en particular con ese lado tan mezclado con el alcoholismo, supuesto alcoholismo, con el tema de la absenta, con el tema de las de la ¿cómo decir? De la creatividad ligada al tormento, ligada al lado, al tema personal de estar, eh, pues eso, atormentado, de estar metido en una dinámica oscura, unas ciertas tinieblas, un lado tenebroso bueno, es el que te exacerba y te lleva adelante. Y también aborda otro tema muy particular, que es el de las traducciones de Edgar Allan Poe y de cómo este autor tiene ese magnetismo que te atrapa y te mete dentro de su universo. Siempre he pensado que las traducciones de Poe son muy complicadas y en particular aquí en Francia tuvieron la suerte o la condena de que fuera Charles Baudelaire el traductor de la obra de Poe, es decir, otro autor de primera línea y de gran calidad. Eso sin duda se ha tenido que dejar ver en el modo en el que se ha bebido de su obra. Y bueno, pues de nuevo, de un modo muy original e inesperado, tenemos un relato que aborda uno de los aspectos de la obra de Poe, que a veces olvidamos, de una forma muy original y muy sugerente. Luego tenemos a uno de nuestros clásicos de Calabazas en el Trastero, que es Miguel Martín Cruz, que nos brinda el otro lado del barro. Y este es un relato que creo que da un gran paso dentro de la trayectoria del autor y que tiene un lado muy fascinante para mí. Miguel ha ido desarrollando muchísimo una narrativa muy ligada a Madrid, muy ligada al tema urbano y resulta refrescante releer algunos textos que casi desembocaban en un cierto surrealismo y que tenían un lado, se ven ya pinceladas de su estilo maduro, pero había ya un lado muy experimental en ciertos aspectos que algunos lectores habrán podido reencontrar, perdón, joder, me sale aquí el francés, reencontrar en Maldita mi ciudad. Un lado algo zascandil, algo gamberro en cierto sentido, pero que no por ello es menos inquietante. Y aquí en el relato se habla mucho del lado, ¿cómo decir? Eh, se me va la pinza. Habla del lado psicológico, del impacto psicológico de la obra de Poe, del propio reflejo dentro de la psique del autor, y lo relabora de un modo muy sugerente y muy interesante, y como digo, muy fresco dentro de su producción. Así que muy recomendable. Con Luna Nueva de Yolanda Galve Campos entramos de nuevo en un tema más lírico. Es un relato que a mí me gusta muchísimo por la prosa que tiene y por ese estilo que nos recuerda, yo no diría el Poe de la novela gótica, porque yo creo que Poe desde el principio fue mucho más fresco y es una cosa que vemos aquí en el relato, pero sí ese Poe poético y ese Poe capaz de captar escenarios y de darles una belleza muy particular y que aúna lo que es la fuerza del terror o del temor o del miedo a ese lado hermoso que tiene su obra. Porque aunque a veces lo olvidemos, la obra de Poe tiene un lado muy terrible, tiene un lado tremendamente horrible, muy mezclado con la muerte y con un auténtico sentimiento de pérdida. Y al mismo tiempo está muy conjugada con la belleza a través de la prosa, la belleza a través de la escritura, pero también a través de la belleza de la visión. Y para mí Luna Nueva es exactamente esto, es esa belleza captada dentro del marco del escenario y del modo de transmitirlo al lector. De aquí pasamos a otro relato muy particular, perdonad, me estoy saliendo de plano. El baile del príncipe Edgar, de Laura Luna Sánchez,
que de nuevo, para mí, me pasó ya con la reedición de Entierros, es un relato que he ido disfrutando cada vez más con los años y que me muestra que teníamos una autora con una gran madurez ya y que quizás nos seducía ya con el primer plano, con la propia belleza de la escritura y de la trama y del escenario, pero que había mucho más detrás. Y aquí de nuevo lo tenemos, tenemos ese escenario aristocrático, tenemos ese escenario en el que pues no, se nos plantean estos bailes, esta suntuosidad, estas microcosmos, esta especie de recodos de la sociedad muy sugerentes, y están totalmente imbricados con la obra de Poe. Hay unos ciertos ecos, hay una búsqueda, hay un misterio detrás que no voy a destripar aquí porque no viene a cuento, lo que nos deja un relato lleno de una complejidad que vamos descubriendo también con las relecturas. Hay muchos guiños y está construido de tal forma que se va desvelando poco a poco todos los matices que tiene detrás. Y esto es interesante también porque de nuevo nos encontramos un homenaje a la auténtica forma de la obra de Poe. Porque no es una obra meramente efectista, es una obra que tiene muchas lecturas detrás, Poe era una persona muy cultivada y sobre todo que era muy capaz de introducir todo eso dentro de su obra. Así que qué mejor homenaje que hacer a su obra que incluir ese trasfondo dentro de la historia para que los connoisseurs, los iniciados en el tema, puedan disfrutarlo plenamente. Un poco lo de los huevos de Pascua, ¿no? Que dirían los de los videojuegos, que es un poco el territorio al que más se ha abonado últimamente Laura Luna y que espero que no nos termine abandonando del todo a nuestros proyectos foscos, narrativos, quiero decir, que los videojuegos se pueden hacer fosquerías muy buenas. De aquí pasamos nada menos que al relato ganador del premio Nosferatu de la convocatoria y sin duda uno de los relatos que más me ha marcado desde que soy editor. Lo comenté ya cuando hice la videoreseña de La Casa de los Cerezos. Estoy hablando del Círculo de los Viernes de L.G. Morgan, que para mí no es solo un relato redondo en todos los sentidos y en particular dentro del contexto de la convocatoria, sino que es un relato que anímicamente encaja muy bien con mi sensibilidad. Ya tiene ese lado topero, que diría mi hermana, ese lado magnífico para ratones de biblioteca, para amantes de ese tipo de sociedades de diletantes que les encanta leer y debatir y encontrarse en el tema del encuentro. Y que es el Círculo de los Viernes, que es una especie de grupo de amigos que se dedican a hablar de temas pues misteriosos y tal, y que de repente les cae sobre las manos un auténtico caso en el que ellos mismos pueden meter baza y se encuentran confrontados a una realidad que se diría sobrenatural, un poco como ocurre a esos personajes normales de Poe, que de repente pues se encuentran con un gato negro que va mucho más allá de lo que es, o ciertos misterios que tienen que resolver con su buen hacer, sus dotes detectivescas y una visión muy abierta del mundo. El Círculo de los Viernes es una delicia en el sentido de que tiene muchísimos guiños a la obra de Poe. Está construido, al igual que otras obras de esta antología, con una precisión y una gracia magnífica. Y al final, cuando llega al final, es uno de estos relatos que dices, oye, me descubro porque me has llevado por donde querías, he visitado con auténtico placer todas las estancias de esta magnífica casa encantada y llegado al final me tengo que descubrir porque la trama funciona como un mecanismo de relojería y vamos, chapeau. Eh, Uno de estos relatos que solo por él mismo yo creo que merecería la pena echarle un ojo al libro. Y de ahí pasamos a El Cuervo, de Óscar Vibrián, que es un autor de la casa, en el más estricto sentido de la palabra. Tuvimos el placer de publicarle más adelante obra en solitario y por aquella época era ya un autor que pegaba muy fuerte, iba ganando premios como el Liter Imaginarius, daba mucho que hablar y con motivo porque tenía una prosa ya muy depurada, una gran cultura y una gran capacidad narrativa. Aquí en El Cuervo lo muestra ampliamente. Es un relato muy urbano, ambientado yo diría que en nuestra Zaragoza natal, en el cual los ecos de Poe
se infiltran dentro de los personajes hasta hacerles danzar al ritmo fosco que corresponde. Es un relato que gira en torno a un cuervo, como no, pero dentro de un ambiente contemporáneo muy alejado de las fantasías decimonónicas por las que suelo tirar yo mismo y que es muy representativo del estilo de Oscar Vibrián y para mí una de las obras que tiene mejor ejecutadas dentro de lo que es relato corto. Francamente merece la pena descubrir cómo está ese paralelismo del cuervo de Edgar Allan Poe, la locura, y el cuervo más contemporáneo que nos va a mostrar Oscar Vibrián. De aquí pasamos al último sueño de Poe, de Julius, un autor al que tuve el placer de saludar en persona en Madrid y que estuvo detrás de proyectos como Nanoediciones, en el que publicaba unos magníficos libretos de nanorelatos que eran en sí mismos simplemente una hoja que se plegaban y quedaban en formato libreto. Este tipo de publicaciones, que por desgracia creo que han desaparecido, las llegué a utilizar en mis primeros años en mi primer año de profesor de español aquí porque era un formato muy seductor. Y de vez en cuando me digo que lo retomaré para el tema de hacer trabajar a mis alumnos en el escrito, de un modo que luego al final tengan una cosica que les quede de recuerdo. Bueno, hablando ya del relato, El último sueño de Poe es una de estas obras que se centran más en el propio autor, en la propia vida del autor y intentan, como decir, indagar dentro de lo que ha podido ser el estado anímico de un autor que nos sigue fascinando precisamente por eso, por esa especie de conjunción extraña entre una vida muy atormentada y una creatividad y una capacidad creativa, una genialidad que va más allá de todo límite. Y el último sueño de Poe, en ese sentido, es un relato muy simbólico, encuentro, desde mi particular punto de vista, que recoge muy bien el lirismo del homenajeado y que se disfruta muchísimo cuando eres un fan de la obra de Poe. Y de él pasamos a sumergiéndose en las profundidades de una biblioteca de Virginia, que es el relato que me seleccionaron. Es un relato del que estoy muy, muy orgulloso, personalmente, no voy a hablar mucho de él. Fue muy experimental, encontraba muy difícil hacer un homenaje a Edgar Allan Poe. Estoy intentando escribir un par de relatos más de homenaje al autor en estos momentos y me sigue resultando muy difícil. Y en estos momentos, en aquel momento, decidí lanzarme por un relato que había descubierto recientemente, que es el del Maelstrom, y un poco sobre todo ese deseo de documentarse en torno a él. Es un relato bastante surrealista, es un relato bastante peculiar y que tiene un cierto guiño al horror cósmico. Bueno, pues el que quiera ya que le eche un vistazo y que decida si merece la pena o no. En ese sentido, el tema del homenaje, de seguir la traza de Poe, que es un poco la línea argumental de sumergirse en esa biblioteca de Virginia, va in terrorem facsimile de Javier Fernández Bilbao, que es un relato también que busca, en cierto modo, perdonad, situar la obra de Poe dentro de la evolución de la literatura de terror en general. Es un homenaje no solo a Poe en tanto que autor aislado, sino como engranaje, como eslabón de la cadena de esa riqueza que es el género fosco y el género fantástico en particular. De nuevo nos encontramos con un relato que conoce muy bien los resortes de Edgar Allan Poe y consigue ponerlos en funcionamiento para llevarnos a unas auténticas tinieblas, a un escenario muy tenebroso, a través de un protagonista que se ve transportado de un modo muy simbólico por el legado de Poe. Me ha ido lo que iba a decir. A continuación, ya como cierre, tenemos al Corazón delator, que es un relato de Miguel Puente Molins, en el que se hace una especie de continuación homenaje
a El corazón delator de Edgar Allan Poe. Eso no es el corazón delator que suena, es un teléfono móvil que está cayendo de mi hija segunda. Eh, la, en la convocatoria, evidentemente, recibimos solo esta especie de continuación apócrifa del corazón delator, que le da una vuelta de tuerca, una dimensión adicional a la obra maestra de Poe. Y nos dimos cuenta de que el diálogo funcionaba tan bien que era un poco lástima el no incluir la obra original dentro de la publicación original, dentro de la publicación de Calabazas en el Trastero. Y en ese sentido, pues para seguir por ese motivo, digamos, me lié la manta a la cabeza y ejercí de traductor. Es un tema que incluso a día de hoy lleva cola porque mis colegas de inglés del instituto, uno de los proyectos que tienen este año y que han tenido varios años es hacer traducir este relato. Todo aquel que quiera entender profundamente la obra de Poe y que quiera mejorar su inglés y que esté dispuesto a pasar muchas horas eh, poniéndose en cuestión y intentando llevarse muy lejos, mucho más lejos de lo que nos llevamos normalmente, les invito a intentar traducir este relato. Fonéticamente es imposible, es una auténtica joya desde el tema del ojo, el eye, que tiene mucho que ver con el pronombre personal y que en realidad nos habla mucho de cómo Poe engarzaba la escritura con el contenido, con el escenario, con la trama, con el desarrollo y con el mensaje subyacente. Y es una auténtica maravilla porque yo creo que esto es algo que todos los escritores, todos los que nos preciamos de trabajar con el lenguaje, deberíamos hacer de vez en cuando, y es reflexionar precisamente sobre eso. La escritura no es solo contar historias, la literatura no es solo contar historias, es elegir cómo las contamos, perdón, hace nuevo, es decidir cómo las transmitimos a los lectores, es decidir qué juegos vamos a meter ahí, qué lecturas subyacentes, qué símbolos, por qué, cómo, de dónde vienen, por qué nos llaman, por qué nos hacen vibrar. Y en ese sentido, yo estoy particularmente orgulloso de esta antología porque creo que todos los autores que han participado en ella han sabido añadir capas de significado a la obra de Edgar Allan Poe. Han sabido desenterrar los tesoros que están ocultos en ella. Desde los guiños de María del Carmen Guzmán al tema de cómo nos ha marcado desde niños esa lectura, desde el lirismo de Luna Nueva o El baile del príncipe, a, a las reinterpretaciones contemporáneas de Berenice Fashion y El Cuervo, a todos esos temas imbricados de Poe persona, de Poe la obra, la psicología, cómo la desarrollamos, ese homenaje evidente de Interrore Facsímile, eh, todos estos eslabones, todo este calidoscopio de relatos que nos muestran la riqueza de esta obra y que son capaces de reinventarlo. Eh, no solo reinventarlo por reinventarlo, sino por auténticamente poner en valor ese manantial, esa fuente primigenia que es para los escritores de terror Edgar Allan Poe. Porque cuando decimos que revolucionó el género, no son palabras vacías. Evidentemente ha habido muchas aportaciones de mucha gente, no hay solo una figura que cambie las cosas. Eh, lo decía ya en el tema de Frankenstein y Mary Shelley. Yo no soy muy amigo de decir una persona solo, porque las personas somos también receptáculos de lo que nos llega a derecha e izquierda. Sin su madre seguramente Mary Shelley no hubiera sido lo que fue. Y del mismo modo Edgar Allan Poe, si todas sus vivencias tampoco hubiera sido lo que fue. Pero sin duda en su obra está cristalizado todo eso. Y nosotros bebemos de ella. E incluso como autores debemos plantearnos qué tenemos de la obra de Poe ahí. Y esta obra yo creo que lo muestra muy claramente, lo muestra con una gran clarividencia. Y después del hastío de ver muchas antologías dedicadas a Edgar Allan Poe, que francamente no aportan gran cosa, pues porque se dedican simplemente a revisitar tramas y escenarios, yo creo que aquí tenemos esa hermosa reflexión sobre los mecanismos narrativos, la belleza de la lengua, y cómo se conjuga todo esto.
Así que en este sentido, yo estoy francamente contento de haberla reeditado. Calaveras en el trastero no es una antología que se venda mucho, sabemos que llegamos a pocos lectores y a veces la gente me dice, oye, ¿merece realmente la pena volverte a pasar horas y horas corrigiendo, releyendo, maquetando, buscando cambiar la portada para dar una segunda vida a un libro que tal vez nazca muerto? Y bueno, la respuesta es que nosotros somos de esto, somos de lo fosco, somos de los proyectos que quizás hayan nacido muertos, pero que merece la pena mantener vivos. Y merece la pena mantenerlos vivos porque tienen un gran valor en sí mismos. A mí me da igual, me da igual. Me encantaría que hubiera más difusión, pero es lo que les he explicado hoy a mis alumnos. Esto es una carrera de fondo. Ellos son una generación, pertenecen a una generación en la que están acostumbrados a lo inmediato, a lo rápido, a lo corto, al tema que está poco desarrollado, a una foto, a un tweet. Y no puede ser así. Esto es una carrera de fondo. Y la carrera de fondo está aquí. La tenéis cristalizada en esta magnífica selección de 13 relatos, 14 si contamos la traducción, en esta antología en la que 165 autores enviaron obras magníficas, muchas se quedaron en el tintero y merecía la pena publicarse, lo hablamos incluso cuando hicimos la selección, que se podría sacar un segundo volumen muy meritorio, y, y están aquí y son perlas, son joyas que merece la pena releer con calma para que sigan aportándonos bagaje. Yo sé que este videoblog, yo sé que estas iniciativas no van a dar frutos en 10, 15 años, no van a dar frutos, no van a dar el bombazo, no vamos a llegar a los 230.000 followers de aquí a mañana. Pero da igual, porque lo que nos enseña la literatura es que estos son carreras de fondo, carreras a largo término. Y con esto lo voy a dejar ya, porque si es verdad que mis alumnos se van a tomar la molestia de mirar el videoblog hoy, se van a quedar flipados, van a decir jamás hemos visto un vídeo de 37 minutos, y no ya en español, sino incluso en francés. Así que, bueno, voy cortando el rollo, como siempre. Comentarios, reflexiones, impresiones propias, incluso si los autores, alguno se pasa por aquí y tiene ganas de hablar de lo que supuso para ellos esta antología y qué opinan del resto de los relatos, ya sabéis que son más que bienvenidos. Os animo a leerla. Está en formato digital por 2 euros en Lectube, que es nada, y os la podéis pillar en uno de estos packs de suscriptores por 6 en papel. 6 euricos. Ala, va, eso son un par de cañas. Nos vamos leyendo, cuidaros mucho y seguimos en contacto.